Hola a todos, supongo que me estaréis escuchando y me estaréis viendo. Simplemente daros las gracias por estar aquí conectados ahora para ver la muestra del grupo de interpretación de tercero. Os presentamos un trabajo que hemos estado haciendo durante el confinamiento, así que, bueno, tiene una parte técnica importante con el tema del Zoom y tal, que espero que no nos dé problemas, pero lo hemos preparado con toda la ilusión y todo el cariño, nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, ellos están nerviosos, así que espero que al final nos acompañéis con un gran aplauso. Para todos vosotros, rizando el rizo. Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Después de 43 días
y encerrada en casa con mi familia. ¡Por fin puedo salir a pasear! ¡Qué momentazo! ¡Qué confinamiento! Me llamo Basil y vengo a presentarme en el casting para la interpretación en el metro. Bien, el siguiente tema se llama Sal en la llaga. 30 hojas, 100 diseños. ¿Cuál elijo? Vivo en Barcelona hace 13 años y antes de convertirme en maestro de las artes mágicas, solía trabajar de lo que fuera. Comencé como repartidor de pizzas, plomero, albañil, gigoló y para cerrar el círculo, repartidor de pinyes también. Mira cosa, et dic així perquè ni tan sols he tingut temps de posar-te nom, que consti. No sé com dir-te això, però el que vull dir és que jo no m'esperava que anetes tot tal com ha anat. La verdad, Janet, estoy muy desconcertada, muy incómoda con esta situación. Hoy es uno de esos días en los que pienso que venir aquí ha sido una mala idea. O sea, todos se parecen. O sea, si lo miro desde acá, los cuadrados son círculos. Pero si lo empiezo a girar, los cuadrados empiezan a aparecer en círculos. Yo no sé, ¿a quién le pregunto? Lo lleváis vosotros. Yo he descubierto que mi familia es un puto show. Mi madre, que yo creo que bebe, dice que tengo que leer menos. Si es que lo leí, en Noruega de media mínimo una persona se quita la vida todos los días. Entonces estaría pensando. Dice que tengo que jugar con mis hermanos. Es que no tengo hermanos. No sé, se pasa todo el día diciéndome lo que tengo que hacer, como si fuera una niña de 14 años. ¿De verdad? Para conseguir poder excitar a una mujer de verdad, debe saber utilizar sus dedos correctamente. Una buena maniobra táctil por medio de la realización de un círculo de manera repetitiva a nivel del clítoris femenino conseguirá satisfacer a su partener. ¿Ha salido alguna vez un forúnculo en el culo? ¿O un furúnculo? Molesta, ¿verdad? Joder, tenía que salirme hoy el puto forúnculo. ¿Cómo molesta, Dios? Pues mi familia es como un forúnculo en el culo. De esos que duele por dentro y te recuerda su existencia durante todo el maldito día. Una historia dolorosa, un amor frustrado de juventud. Y bueno, ahora que estamos en este formato tan íntimo, he pensado que voy a contar un poco la historia. Sí, íntimo, pero en la puta cara. Pienso ponerme 3 kilos de maquillaje si hace falta. El tema es que no tengo tiempo para estas mierdas, joder. ¿Hablar de forúnculos en mi canal? Estimados forúnculos, tengo el agrado de dirigirme, estimados compañeros, tengo el agrado de dirigirme a todos vosotros para deciros lo mucho que los aprecio. Perfecto, muy gracioso. Pero volvamos al momentazo de salir a pasear. Viendo los colores brillar bajo el sol de primavera, la gente estaba feliz de dejar a su familia en casa durante un rato. Yo pensaba que nada podía estropear ese momento de paz y tranquilidad hasta que llegué a la diagonal y lo vi. Una cantidad ingente de adultos formando círculo, haciendo piña, diciendo que todo esto iba a acabar pronto. ¿Pero cómo va a acabar pronto si no lleváis mascarillas, hijos de puta? Yo estaba haciendo una pequeña gira por el Ampurdá con un cuarteto. El chelista y yo decidimos ir un rato a la playa y empecé a sentir algo que no me había pasado nunca. Se me despertó un deseo por Zlatko. No sabía cómo reaccionar. Incluso tuve una erección. No podía controlar la excitación. Y no se me ocurrió otra cosa que coger una piña que había ahí al lado y apretarme en la entrepierna. Y tronco, hoy en día todo se hace viral. Pero un poco de dignidad, ¿no? Encima, justo mañana he quedado con los de Piña Colada Asturias para la sesión de fotos. Lo tengo todo listo. Les he propuesto el look after the quarantine. Wait for it. ¿Preparada? Sí,
para cerrar el círculo, como Quentin Tarantino. ¿Y estamos con mis padres? Pues hasta el coño me tienen con el confinamiento. Para variar, no les encanta la idea. Pues de alguna manera tendré que ganar pasta, ¿no? Ya, hice lo que me dijiste. 3 gotitas nada más. Sí, en la comida que le preparo para el mediodía, para la empresa. En su picnic. Sí. 3 gotitas. En su postre favorito. Piña. Y el frío hacen que desean más el calor de casa. Y encima en mi libreta hay más piñas y palmeras dibujadas que apuntes y notas en sí. Como sabéis, todos formáis parte de este bonito círculo de amistad, hermandad y compañerismo dentro de la empresa. En estos momentos donde tenemos que estar más unidos que nunca. Y donde hemos aprendido a convivir y ser mejores persones. No podia deixar que seguissis endavant perquè hagués estat horrible. T'havia de destruir. Sí, jo t'havia creat, però perquè fossis una cosa, no sé, minúscula, diferent, ja m'entens. Però jo, quan et vaig veure, uah, em vaig acollonir. He pasado una tarde súper angustiada, esperando la llamada de la policía. Y sí, para despistar y para no levantar sospechas, me he bajado al pub, como hacemos cada tarde con Martin. Sí, cada tarde, Janet, de lunes a viernes. Que sí, con su círculo de amistades. Cada tarde. No pienses en eso. O sea, la comida podría ayudar, ¿no? Pero ¿qué comer? ¿Pizza? Nada. ¿Hamburguesa? No, comida ya. ¿Una fruta? En caso de que no tenga una pareja sexual, podrá aplicar el método de estimulación sensorial que explicamos anteriormente de forma detallada, a través de un elemento que se asemeje a un forúnculo. ¡Joder, qué asco! Pero, ¿hacen delivery de fruta? O sea, si me pido, por ejemplo, una piña, ¿me traen una piña? Es que vengo de la lejana Rumanía y desde muy pequeño me uní al Circo Nebun, o Sirboch, en catalán. Con ellos tuve la suerte de recorrer muchos países, como Rusia, Suecia o Madrid. Recuerdo que desde muy pequeño me entregaron el transporte de los animales y teníamos osos, tigres y hasta una boa constrictor. ¡Madre mía, cuando se escapó! Recuerdo que agarró una pequeña y la apretó, y la apretó, y la apretó, hasta que le explotaron todos los forúnculos de la cara. Nota del autor. Si utilizan este método en forúnculos, corren el riesgo de que aumenten de tamaño incluso extravasación de pus. En tal caso, por favor, desinfecten la zona con alcohol y limpien la zona con precisión. ¿Pero existe un negocio que haga eso? No entiendo nada. Como vuelvo a saber, es que me descargo la puta aplicación. Pero ¿cómo voy a conseguir pareja si no tengo ni forúnculos, ni granos, ni nada? Y sí tengo alcohol, pero no para desinfectar las heridas, precisamente. ¿Piñas a domicilio? ¿Cuánta gente come piñas a diario? Ah, por cierto, quería avisaros que estáis todos despedidos. Debido a la crisis, la empresa ha tenido que contratar una piña de robots de inteligencia artificial. Solían gustarme los días de lluvia, pero ya no, porque hacen que te eche de menos. De aquí encima llueve prácticamente todos los días, así que me he metido en un círculo vicioso bastante considerable. Por no decir que estoy comiendo de media 1 kilo de chocolate al día y me estoy poniendo como el Kiko. ¿No te hace mal? O sea, si yo pongo a comer piñas todos los putos días, no me empiezan a salir unos forúnculos acá por los brazos. Y pará. Volvé, Carlos. ¿Qué hacemos con estos diseños? Durante todo el concierto pasé mucho dolor. Me había salido un forúnculo. Tuve que ir rápidamente al hospital. Pero para cuando salí, Zlatko ya había cogido su avión. Para poder cerrar el círculo, cuánto me habría gustado bañarme aquella tarde con Zlatko y curar mis heridas. Ahora tengo a mis gatos que me lamen las heridas. Bueno, la verdad es que ya no tengo heridas últimamente, pero mis gatos me lamen igualmente. ¿Qué estarás haciendo ahora mismo?
preparar los vídeos de la semana que viene. ¿Tú sabes lo duro que es estar atendiendo consultas de los fans a todas horas? Mis fans no descansan y menos en cuarentena. No paran de dejar comentarios y la verdad es que no doy abasto. Tía, que esto es serio. Al principi semblaves innocent. Eres com un granet de pus que va creixent i s'acaba convertint en un forúncul. M'entens? Quan vas explotar, allò va ser massa. No m'ho esperava. I per això vaig decidir acabar amb tu. Y mira por dónde. Ahí estaba él, en el pub, fumando, riéndose a carcajada limpia. Bueno, más bien, se reían sus amigos de la carcajada limpia. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Me ve, se acerca. ¿Sabes lo terrible del momento? ¡Qué espanto! ¡Le ha salido un forúnculo enorme en medio de la cara! Ahora soy mago callejero y eso significa que tengo un don para entretener a la gente. Y el público que más me fascinan son los chinos. No porque dejen buena propina, sino porque amo ver a sus relojes desaparecer. ¿Que nadie se da cuenta? Decidí volverme a casa. No quería contagiarme de tanta incompetencia humana. Seguramente el avance de la tecnología nos sacará de apuros en estos momentos, para darle la importancia que se merecen. Todos los forúnculos, digo, todos los seres humanos del planeta. Pregunto si te gustaría Julia, el personaje de mi novela. Es todo lo que ella nunca fue. Sigilosa, precavida, reservada. Voy a hacer que le salga un forúnculo en toda la cara. ¿Qué dices? ¿Qué paso de citas? No te estoy diciendo que estoy muy ocupada. Además, he leído que esto del forúnculo es más contagioso que el coronavirus este. Janet, ¿estás segura que no te has equivocado de frasco? Mira, tengo que dejarte, ¿vale? Chao, Lisita. Em sembla que m'estic trastocant. Perquè mira que qui em vegi aquí parlar amb tu... Vamos allá con Sal en la llaga. Espero que os guste. No que disfrutéis de mi dolor, sino que os reencontréis con el vuestro propio. Millones de mujeres se han manifestado a lo largo del mundo sosteniendo la pancarta «No queremos penes, solo Satisfyer». Muchas de las protestantes reivindican que el resto de mujeres se deberían unir para hacer piña. Janet, ¿estás ahí? Me voy a quedar solo. Para que quede claro, fue una insinuación, pero no era lo que pretendía, así que retiro lo dicho. No puedes retirar lo dicho. ¿Por qué no? Pues porque ya lo has dicho. ¿Y qué hacemos? ¿Llamar a la policía? Lo siento, se me escapó. No hace falta llamar a la policía. Da igual, déjalo así. Vale, dejémoslo así, tal y como yo pienso. Entonces, ¿podemos ser amigos? Claro, obvio que podemos ser amigos. Genial. Entonces, ¿puedo hablarte de mi ex?
Aunque si lo piensas bien, un hombre y una mujer no pueden ser amigos. ¿Por qué no pueden ser amigos? Las leyes de la física. ¿Qué leyes, Harry? La ley que dice que todo hombre siempre va a querer tener sexo con su amiga mujer. Bueno, pero que yo sepa, tienen que acostarse los dos. ¿Y si la mujer no quiere sexo? Las leyes de la física. Harry, ¿no crees que ya somos un poco adultos para evolucionar las leyes de la física? Tengo un montón de amigos hombres. ¿Qué pasa? ¿Insinúas que no es una amistad verdadera? No, solo digo que todos ellos quieren tener sexo contigo. Ellos quieren, pero yo no. Así que objetivo cumplido. Se puede. Que no, no se puede. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que te digo que sí. Que no. Que te lo constato con hechos, señor físico. ¿Con hechos? ¿Qué hechos? Pues que me habías dicho que podíamos ser amigos. Sí, pero no, porque yo te encuentro físicamente atractiva. Pero yo no. ¿No? No. ¿Y ahora? Ahora supongo que tú no ves, pero yo sigo viéndote igual. ¿Vamos a un hotel? Harry, ¿qué parte no has entendido? Aunque bueno, si conoces algún hotel para amigos... Sí, está el Friendzone, es un 5 estrellas. Genial. 5 estrellas significará amistad verdadera. Los hoteles para amigos, y más ahora, respetan mucho las distancias. Pues bueno, si no, venimos a casa y nos ponemos cada uno en una punta de la cama. Prefiero el salón y tomar café como buenos amigos. Vale, mañana a las 7, amiga. Hasta mañana, Harry. Desinfecta todo bien. ¿Sí? Sally, sí. Entonces, ¿estás segura de que quieres quedarte aquí en el hotel? Sí, ya estoy en la habitación, de hecho. No, bueno, lo decía por si te apetecía que fuéramos a cenar juntos, como amigos. Pensaba que tú creías que un hombre y una mujer no podían ir a cenar juntos como amigos. ¿He dicho yo eso? Ah, bueno, pero no, lo nuestro sería una excepción a la regla, porque cuando uno de los dos está comprometido, sí que pueden ser amigos. Esto no tiene ningún sentido. Bueno, la verdad es que tampoco funcionaría porque entonces darías a entender que a tu relación le falta algo y tu pareja sospecharía, por mucho que lo negaras, que sientes una atracción secreta por tu amiga. ¿Te falta algo en tu relación con Amanda? No, para nada. Amanda y yo nos tenemos plena confianza. Por eso mismo no me importaría cenar contigo. Pero me acabas de decir que cuando pides de ir a cenar a alguien es porque a tu relación le falta algo. Sally, ¿por qué estás tan susceptible conmigo? Yo solo quiero darte la bienvenida. Trato de ser amable contigo. No. Además, tú hablas de reglas en la relación, pero entre amigos también tenemos códigos. Yo soy amiga de Amanda, por lo que ni loca me iría a cenar contigo, porque está prohibido tener una cita con la pareja de una amiga. Pero si Amanda tiene plena confianza en ti también. Harry, me voy a dormir. Sally, no tiene por qué ser una cena. Puede ser solo una copa. ¿Alcohol? Imposible. Esto desinhibiría mucho más la situación y significaría que es más una cita que una cena. Además, una copa lleva a la otra, y otra, y otra. ¿Pero por qué no quieres desinhibirte conmigo? ¿Es que tienes miedo de algo? Por favor, no te flipes. ¿Tomar algo en la barra del hotel es fliparse mucho? ¿En la barra del hotel? Sí. ¿Un café? ¿Un café? Sí, de no más de 3 minutitos. Y aquí, en la misma barra del hotel. ¿Un café a las 9 de la noche? Bueno, si te afecta mucho la cafeína, te lo puedes tomar descafeinado. A esto se le llama una bienvenida descafeinada. Oye, por cierto, ¿pagarías tú? Invita a la casa. Ingrid Bergman era poco exigente.
¿Poco exigente? Yo creo que es más bien una mujer súper perfeccionista y estupenda. Por cierto, me ha encantado la película que hemos visto hoy. Sí, poco exigente. Ay, Sally, en la vida hay dos clases de mujeres. Las muy exigentes y las poco exigentes. ¿Y ella es de las poco exigentes? Mira, la verdad, estás muy raro hoy. ¿No te ha gustado la película? ¿Te ha sentado mal la cena? No sé, es que no sé a dónde quieres ir a parar. Estás raro. Explícame. ¿Y yo? ¿De cuál es? Tú eres de las peores. Eres muy exigente, pero te crees poco exigente. Oye, perdona, esto me lo has de explicar, ¿eh? ¿Quieres saber por qué? Camarero, para empezar, una ensalada de la casa. Pero no la quiero con la salsa normal. La quiero con queso fresco aparte. Y un cuenco aparte de finas hierbas de proximidad. El salmón con salsa holandesa, pero con mantequilla desnatada. Eso sí, tráigame la salsa aparte. De postre, flan con huevos. Pero que los huevos sean de gallinas puestas en libertad. Y que escuchen música clásica. Menos mal que no has pedido los huevos aparte. Por lo visto, crees que el camarero tiene un huerto en el tejado. Pero ya está bien de hacerme parecer ridícula. ¿Pero tú qué te crees? Oye, sabes perfectamente que a mí lo que me ocurre es que soy una mujer que tiene paladar. Que no me gusta que me pongan diferentes cosas de comida en un mismo plato. Me gusta diferenciar los sabores, las texturas, los colores, las formas. Mira, ¿sabes qué te digo? Que tal vez sí que soy una mujer muy exigente. Sí, eres muy exigente. Qué dolor de cabeza. Seguro que he pillado un constipado. O algún virus de esos que están tan de moda. Ya estamos otra vez. Eres súper hábil para cambiar de conversación. ¿Sabes qué te digo? Que si te encuentras tan mal, ¿por qué no llamas al médico? ¿A un médico? Mejor no. Va a pensar que estoy loco. Siempre me dice lo mismo, que no tengo nada. Pues ahí vamos. De eso se trata. Que no tienes nada. Que mira, o eres un loco, o eres un hipocondriaco. No, mejor, eres un payaso. ¿Sabes qué te digo? Que si estás tan preocupado, llamemos al médico. Llama al médico. Médico no. Una ambulancia mejor no. ¿Por qué no llamas una limusina? ¿Y qué quieres? ¿Que pasemos el fin de semana en el Hilton? Buena idea, necesito que me hagas unos masajes. Llama y reserva para mañana. Mira, ya basta, ¿eh? Ya basta de reírte de mí. Primero me dices que soy exigente. No, muy exigente. Y después resulta que soy como un tipo de enfermera para ti. Por cierto, ¿vas a poder dormir hoy por la noche? No sé si podré dormir. ¿Y qué harás? No sé, beberé un vaso de leche. Con leche desnatada y sin lactosa. De vacas que pastan en la pradera. Y escuchan música clásica. Y con un cuenco de canela aparte. Así la coloco a mi antojo. Desde luego, estoy empezando a hartarme. ¿Cuál va a ser el próximo capítulo? Dime. No vamos a acabar bien. Estoy harta. Me está agarrando el sueño. Me está haciendo efecto la leche. Adiós, Sally. ¡Harry! ¡No me dejes con la palabra en la boca!
sexual y hace días que sabes que no, que a veces no hay que tener la razón. Well, are you ready to go? Que decidiste que tu vida no valía, que te inclinaste por sentirte siempre mal, que anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Que decidiste que tu amor ya no servía, que preferiste maquillar tu identidad. Hoy te preparas para el golpe más fantástico, porque hoy empieza la revolución sexual. Déjalo ya, no pretendas despistar, ahora déjalo ya. ¡Bravo, bravo, otra! ¡Bravísimo! ¡Vamos, Haru! ¡Vamos, Haru! ¡Vamos, que vamos! ¡Carajo! ¡Guapísimo! ¡Muy bien! ¡Cuidado, Haru! Impresentable. Escribimos la invitación al café. Te que meter tanto en email. Bueno, muy divertido. Buenísimo. Da mucho de sí. Me quedé con las demás. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Chicos, enhorabuena. Ana y a todos y todas. Espectacular. Qué bueno. Me reí mucho, ¿eh? Acá estábamos con Carmen a los gritos. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. Bueno. Qué guay, qué buen trabajo que han hecho, ¿eh? Qué buen trabajo por... Aparte que realmente vimos un directo, bueno, con una pantalla, pero un directo total. Muy buen formato, porque era aparte una interpretación con muchísima verdad, muy divertida y en un formato entre teatral y televisivo. Bueno, para mí fue muy creíble, estuvo muy bueno, muy dinámico y muy gracioso. Genial. Nos escriben, chicos, excelente. Nuestros fans. Todos parientes. Saludos a los fans. Siempre presento los fans acá de este lado, ¿no? Guay, guay. El público, sí. Sí, poneros una cámara que se os vea. Pongan las cámaras. Queremos veros en pijama. Enseñar las caras. Javi. Javi. Gonza. ¡Ahí está Gonza! ¡Vamos, Rojo! ¡Oh, mira quién apareció! ¡Ah! Guay. Qué bueno. ¿Quién es Milton, por cierto? Hemos tenido un intruso. Milton, ¿dónde está? Siempre dando la cara a Milton. Un hijo de puta. ¿Quién es Milton? Ah, tú lo conoces, Rodrigo. Vale. Sí, perdón, fue mío. Dice que invito a cada uno. Nos invita a una birra el próximo martes. Tampoco lejos. Pero... Ah, bueno. Ahí está el Teca. Esa barba. Acá estamos. Vikingo. Cuarentena, boludo. Cuarentena. Gente, vamos de este lado del agua. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Los invitados tienen sueño. Ay, Dios mío. Que paguen la entrada.
¿Queréis preguntar algo? Un Bizum para pagar todos. por PayPal si quieren hacer depósito. Cuenta. No sé si igual podríamos explicar un poquito cómo fue, si tienen curiosidad, no lo sé, porque Sí, porque aparte de lo divertido, etcétera, y de lo complicado técnicamente, porque nos hemos liado la mata a la cabeza con el te conectas, te desconectas y constantemente estamos jugando con el aparecer y desaparecer. Los monólogos, que en realidad al final los hemos ido entrelazando todos juntos, están escritos por ellos. O sea que y las escenas también, las escenas de dos, que se nos han quedado cosas en el tintero porque no dio tiempo a que algunos de ellos pudieran trabajar las escenas y entonces lo hemos dejado aparcado. Pero las escenas también en realidad están escritas por ellos, aunque tienen de base unas escenas de cine que estuvimos mirando en clase. Pero el texto es todo escrito por ellos. O sea que también ¡qué maravilla! este doble mérito de que lo que dicen salió de su puño y letra. ¡Qué maravilla! De hecho, ha sido la primera vez que trabajamos con textos propios y ha sido también muy interesante porque el proceso también es diferente, ¿no? Tú también adaptas el texto un poco a cómo ves que sale, porque a veces que pones cosas que funcionan, otras que no. Sí. ¡Qué bueno! Esto hay que hacerlo después en directo, ¿eh? Sí. Para septiembre. Yo quiero ver este número final de locura, lo quiero ver en directo. Sí. Dale, está buenísimo. Hombre, a mí lo que ¡Qué me gusta de bueno! los textos es que poco a poco hemos ido estirando y han salido cosas muy bonitas. O sea, de pequeñas chispitas, de repente, pam, 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 pam. También lo que era la presentación inicial, con la primera canción que sonó, también esto salió de un ejercicio en clase que ellos se han dejado guiar muy bien, han confiado ciegamente en lo que yo les proponía y salió de un ejercicio y al final lo fuimos concretando para que fuera la presentación de estos personajes entre locos, divertidos, obsesionados, desesperados, ¿no? Cada uno con su rareza, aunque todos tienen puntos en común. No sé si habéis pillado las palabras clave. Sí. Inicialmente eran todos monólogos individuales y a Ana se le ocurrió el ir intercalándolos todos para así conseguir pues también esta conexión y este enlace entre todas las locuras de cada uno. Frúnculo y piña, muy bien, falta una. Falta una. ¿Qué más? Una que sea más difícil. Sí, es la más difícil. Claro, el culo, piña. La tercera es más difícil. Había que prestar atención. Habla mucho, La otra habla sí. mucho de acá en las últimas tres partes, en las últimas partes que sean Mirad la pista, mirad la pista. La pista. Cirque. Muy bien. Un círculo. Una botella de cava para Florencia. No, realmente ha sido un trabajo bastante intenso porque, claro, trabajar así online, yo creo que no lo habíamos hecho nunca. Teatro online, todo ¿no? No. Y al final ver que se concreta en algo, ¿no? Es como súper curioso. No sé, Javi, que tú que, bueno, por cuestiones varias tuviste que dejarnos. Me he quedado asombrado, vaya trabajazo. No, yo no he podido acabar, pero he sido testigo de la dificultad y me habéis dejado alucinado. O sea, técnicamente, además, todo muy bien, sin errores, la música, las imágenes entrando cuando tenían que entrar y todo el mundo muy preparado para decir su texto. Bueno, Claro, es que aquí se añade el tema, ¿no? de tener que coordinar con todos los compañeros, con la tecnología. Bueno, hemos tenido una baja de hoy. Tenemos un compañero que hoy estaba en un sitio que no se podía conectar y entonces nos hemos visto antes de empezar. Ale, ¿no? Alejandro. Me parecía, digo, ¿dónde está Ale? Pues, ay, pobrecito, ¿qué le pasó? Bueno, está en un sitio donde no tenía buena conexión de wifi, entonces estaba intentando entrar
Cuando hemos quedado antes de hacer este pase, que lo hemos ensayado, e intentaba conectarse y no ha habido manera. Al final se ha podido conectar, hemos podido hablar con él, pero claro, ahí Iba está muy el lento. canal y bueno. A que no se ha notado. Pero su texto se lo han pulido, o sea, se lo han ido saltando, o sea, porque ha sido del momento. Sobre la marcha. Sí, sí, sí. Cosas del directo, la verdad. Yo estoy muy Jordi, total en directo, sí. Milton pregunta, ¿qué dices, Jordi? ¿Qué dices, Jordi, ¿en qué idioma hablabas, Jordi? Catalán. No entendíamos nada de lo que estaba pasando. Lo siento. Aparecía alguien y no entendíamos nada. Decíamos, uy, ¿qué está diciendo? Acá somos varios. Estamos No viendo a ver contaba qué con los pasaba. que- Decíamos, ¿qué está pasando con esa persona? No entendemos nada. Rodrigo, que no te dé vergüenza los amigos que tenés, Rodrigo, claro. Somos amigos del muchacho ese que está ahí. Ese ahí. Diseñador frustrado, que no le salía nada. Somos amigos de ese. Te mandaron al frente encima mal. Pelotudos. Sois la invasión argentina. Sí. Esta pantalla está llena de argentinos. Por todos lados. No entendíamos, dijimos, ¿qué pasa? Aparecimos ahí y dijimos, no tenemos que estar acá, me parece. Sí, Bueno. Mejor dice, ¿para qué lo sé? Aparte se tira el teclado. Bueno. Bueno. Hay gente que no sé, hay gente que está conectada pero no dio la cara, ¿no? Sí, ahí Hay está. gente que no tiene cámara. Hay gente que no tiene cámara. Que también es amigo de Rodrigo y no dice nada. Mirá cómo está ahí tomando mate. Acá estoy, mirá cómo estoy. Una pregunta para el público. ¿Os ha sido fácil seguirlo e identificar un poco los personajes y así? Sí, totalmente. Sí. La atención de la cámara estaba muy bien puesta, muy bien movida. Todo muy bien. Qué buenos que sois. Qué buenos amigos. Soy amigo de... Bien constructivo, así me gusta. Estos amigos me caen bien, Rodrigo. Vengan siempre de público, ¿eh? Sí. No sé. Y las escenas de después de Harry y Sally se entendía que eran la misma pareja. La misma pareja. ¿Se entendía? ¿Se entendía qué? Que si era la misma pareja la que lo hacía cada vez. Sí, también se entendió eso. Sí. Son la misma pareja en momentos diferentes. Porque no nos da entendió. Con cada pareja ha ido cogiendo matices diferentes también. Podríais decir que sois independientes pero que os llamáis igual y funcionaría. Es que no nos daba tiempo a cambiarnos el nombre y por eso. Ni la ropa. Está bien. No, pero se entendió. Vale. Muy bien. Genial. Bien. Okay. Bueno, ha sido... Bueno, lo felicitamos. Este lado... Argentina, un aplauso. Rodri nos quiere echar ya. Gracias a todos. Buenísimo. Te lo mereces. ¡Bravo! mono. Hagan otro. Vamos, Joru. A YouTube ahora. ¡Dale, Joru! Vamos, Joru. Ay, basta. Chao. ¿Cuándo la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Bueno, hasta otra. La próxima vamos a estar ahí presentes. Seguro. Qué bueno. Para Argentina, tiene que venir a Argentina todos. Vale. Hombre, si nos invitáis. Nos apuntamos, ese plan nos apuntamos. Vamos, Ángel, carajo. Muy bien. La auténtica sortea billetes, Argentina. Y nos pagan el billete, ¿no? Vamos a hacer un bolo en Argentina, ahora ya lo tenemos. Claro. Por supuesto. Tantos fans. La directora es argentina de la escuela. Estamos todos. Tiene que haber una sala allí. Bien. Tiene que haber una sala allí, Vero. Aquí hay un La que niño. salió ganando fue Ana, que se la pasó comiendo Nutella y chocolate. Ah, sí. ¿Verdad? Os va a dar
martes, ¿eh? Cada martes. Cada martes, estoy ya que no puedo más porque voy a poner como el jefe de verdad. Porque... La No culpa quedaba de nada de la tanto fiesta ensayo. la tiene el teatro.